profesor en el doctorado de la Universidad de Verona y miembro del Advisory Board de la Facultad de Derecho de esa universidad. Profesor de posgrado de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra desde 1990 y hasta el 2000. Profesor visitante o invitado en las universidades de Colonia y Göttingen en Alemania, Verona y Siena, Italia. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Vocal de la Junta Electoral Central en España. Secretario de la Revista de Derecho Político. Becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Roma, en La Sapienza, en la Corte Constitucional de Italia, en las universidades de Siena y Verona y en diversos centros de investigación alemanes. En el Instituto für Deutsches und Europäisches, en fin. Exacto. De la Facultad de Derecho de la Universidad de Colonia, en la Catedral de Derecho Público de la Universidad de Göttingen, en la Cátedra de Derecho Público de la Universidad de Regensburg, en el Instituto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bochum. Desde marzo de 1996, de modo ininterrumpido, investigador de 22 proyectos de investigación en convocatorias autonómicas, nacionales y europeas sobre cuestiones referidas a derechos educativos, derecho electoral y relaciones entre jurisprudencia constitucional y jurisprudencia comunitaria, habiendo sido IP en 4 de ellos. El último, la reforma de las administraciones públicas en España, análisis de las medidas puestas en marcha en la legislatura 2011-2015, financiado por el Instituto Nacional de Administración Pública. Autor de más de 100 publicaciones sobre diversos campos: sistema electoral, derechos fundamentales, especialmente los derechos educativos, relaciones entre jurisdicciones nacionales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Estado Autonómico Español. Ha escrito numerosas monografías, entre otras, El Sistema Electoral Español, una propuesta de reforma 1995, Guía Electoral, Nociones Básicas sobre Partidos Políticos y Elecciones 1994, La Libertad de Cátedra, un estudio comparado 2001, el Fondo de Compensación Interterritorial como instrumento de solidaridad en 2001, el impacto del nuevo derecho en los tribunales constitucionales en 2004, las libertades educativas en la Constitución Española de 1978, el sistema electoral alemán y su posible aplicación en España en 2012, el derecho a la educación en España, bases constitucionales para el acuerdo y cuestiones controvertidas de 2017 y crisis económica, estabilidad presupuestaria y autonomía financiera de las universidades de 2018. Como ustedes se dan cuenta, es verdaderamente para el tribunal un honor que esté don Carlos Vidal con nosotros y, bueno, pues dicho lo anterior, le cedería el uso de la voz. Muchas gracias, querido magistrado de la Mata, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Para mí es un placer estar de nuevo, por tercera vez en México y en el tribunal especialmente. Y voy a intentar, en el tiempo que sea más razonable, aunque hay temas que pueden suscitar probablemente su interés y luego podemos hacer, supongo que luego puede haber un coloquio, ¿no? Voy a suscitar una serie de cuestiones sobre, como dice el título, las decisiones que la Junta Electoral Central en España ha tomado en los últimos meses más relevantes relativas a los últimos procesos electorales. Hay muchas cuestiones, yo incluso, no, voy a intentar cortar en algún momento lo que tengo preparado, y si después en el coloquio surge alguna otra demanda, las emplearé, ¿no? En España hemos tenido en el segundo cuatrimestre de este año 2019, o sea, entre abril y mayo, una acumulación de convocatorias electorales como no se había dado hasta ahora nunca en los 40 años de democracia. Ahí tienen en la diapositiva, el 28 de abril de 2019 hubo elecciones al Congreso de los Diputados, al Senado y elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma de Valencia. ¿Por qué se anticiparon? Las elecciones autonómicas
Como saben, en España tenemos 17 comunidades autónomas, hay 4 que hacen sus elecciones en tiempos particulares, que son Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. El resto normalmente las suelen hacer conjuntamente. En esta ocasión Valencia las anticipó para hacerlas coincidir con las elecciones generales. Y el 26 de mayo, o sea, en menos de un mes desde el 28 de abril, se eligieron los parlamentos de 12 comunidades autónomas y se eligieron 67.121 concejales de 8.131 municipios. Además, 54 parlamentarios españoles al Parlamento Europeo y los llamados junteros, que son los miembros de las Juntas Generales de los territorios históricos del País Vasco, que son Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y los miembros de los cabildos insulares. En las Islas Canarias y en las Baleares, además de constituirse en comunidad autónoma, cada isla tiene un órgano de gobierno, que es el cabildo, y se elige también en ese mismo momento. Cuando hay elecciones autonómicas, se eligen también los cabildos. A veces son más importantes los cabildos en cuestiones de política local dentro de esa isla que la propia comunidad autónoma. Esta concentración de procesos electorales supuso un reto para la administración electoral española, tanto desde el punto de vista técnico como de medios humanos y materiales, puesto que la Junta Electoral Central de España no es un órgano comparable, ni mucho menos, a los tribunales electorales mexicanos, donde ustedes tienen un desarrollo mucho mayor de la administración electoral y de la justicia electoral. Nosotros somos la única junta permanente, es la central, de la que yo formo parte. Ni siquiera tenemos un presupuesto propio, es decir, que nuestro presupuesto depende del presupuesto del Congreso de los Diputados y que una parte de ese presupuesto es el que se destina al funcionamiento de la Junta. Todos los funcionarios de la Junta son funcionarios del Congreso de los Diputados, solo que destinados a trabajar en la Junta, pero pueden ser no más de 50, comparen ustedes con lo que hay en México, y tenemos un grupo de letrados, que son letrados del Congreso, letrados de las Cortes Generales Españolas, que están destinados a las tareas de asesoramiento y atención a la Junta Electoral. Esos letrados, que hacen un gran trabajo, son 3 o 4, pero imagínense ustedes cuando llegan los recursos, por ejemplo, de las elecciones locales, sobre todo, que son 8.131 municipios, inicialmente van a las juntas de zona o provinciales, pero decenas o centenares de recursos llegan a la Junta Central y entonces hay que dotar de medios humanos extraordinarios. El secretario general del Congreso de los Diputados es secretario de la Junta Electoral y entonces él se encarga de designar a otros letrados de las Cortes que no son especialistas en temas electorales y que nos ayudan para resolver esos recursos en los plazos tan perentorios que son, como ustedes saben, los plazos de los procesos electorales. Como anécdota les contaré que me hizo mucha ilusión porque una de las letradas jovencitas que nos ayudó en el último proceso era una nieta de don Eduardo García Enterría, el gran catedrático de Derecho Administrativo español, que acababa de obtener su plaza de letrada en las Cortes Generales y que una de las primeras tareas que le encargaron fue el asesorarnos en esta cuestión. Además de esta concentración, digamos, de procesos electorales en lo que se refiere a la Junta Electoral, también el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina del Censo Electoral, que depende del Instituto Nacional de Estadística y que son los que se encargan de el censo, de las tarjetas censales, de enviar, de la organización, de toda la organización de las mesas electorales, los colegios electorales. Cada zona tiene unos colegios, los colegios tienen mesas donde están las urnas, hay que hacer todo el sorteo de los ciudadanos que les toca estar en cada mesa, que hay un presidente y 2 vocales. Todo eso lo hace el Instituto Nacional de Estadística y la Oficina de Censo Electoral. Tuvieron que hacer esto por duplicado, nunca antes habían tenido que hacerlo, en el plazo de menos de un mes por duplicado, y tuvieron que utilizar incluso 2 censos diferentes.
uno cerrado en el mes de enero, creo que era el 1 de enero, y otro cerrado en el mes de febrero. No me acuerdo, estoy hablando de memoria, no sé si es febrero, marzo o enero y febrero. Eso supuso que muchos ciudadanos recibieron, por ejemplo, solo una tarjeta censal. La tarjeta censal es la que el ciudadano sabe dónde tiene que ir a votar, se dice cuál es su colegio, su mesa, porque se les explicaba que si no había variaciones en la segunda convocatoria electoral, la tarjeta servía para las dos convocatorias electorales. Pero generó cierta confusión, porque otros sí recibieron una segunda tarjeta censal, porque por su condición, por ejemplo, de ciudadanos europeos residentes en España, en algunas elecciones podían votar y en otras no. Entonces los censos eran diferentes. Había un censo para el Parlamento Europeo, había otro censo para las municipales, había otro censo para las autonómicas. Todo esto, como ustedes pueden comprender, generó muchísimos problemas de organización. Algunos de ellos, gracias a Dios, no trascendieron. Los vivimos nosotros dentro, porque en la Junta Electoral Central, además de los miembros jueces, que son, como ustedes saben, 8 magistrados del Tribunal Supremo y 5 catedráticos de universidad, yo formo parte del sector académico, asisten también el secretario, que es el secretario general del Congreso de los Diputados, que tiene voz pero no voto, y el presidente del Instituto Nacional de Estadística y el director de la Oficina de Censo Electoral. Y ellos también tienen voz, aunque no tengan voto. Ellos estaban realmente, vamos a decir, estresados por la situación, porque además las aplicaciones informáticas no estaban funcionando y la situación era compleja. Luego, como digo, no ha habido ningún incidente grave, aunque sí que ha habido algún problema de los que daré cuenta en mi intervención, sobre todo en lo que se refiere a la transmisión de datos por vía informática a la sede central, al Ministerio de Interior, que es quien recopila los datos de las mesas electorales. Bien, luego se daba, como ustedes verán, claro, en España los plazos, lo que llamamos el periodo electoral es un periodo de 58 días, previo al día de las elecciones, y lo que es campaña electoral son los últimos 15 días, menos el día de reflexión. Entonces, el periodo electoral del primer proceso se solapaba con el del segundo proceso, con lo cual había una parte de la campaña electoral del 28 de abril en la cual había una serie de cuestiones que estaban prohibidas, por ejemplo, propaganda institucional, eso está prohibido, pero que se solapaba con el otro proceso electoral autonómico. O sea, pongo un ejemplo, un gobierno autonómico podía estar inaugurando carreteras o inaugurando hospitales hasta que se permitiera, según la ley electoral, dentro de lo que era el periodo electoral. Entonces, resultaba que el periodo electoral de la primera convocatoria se solapaba con el segundo y tuvimos que impedir, bueno, en contra de mi criterio, pero bueno, la Junta Electoral Central impidió a las comunidades autónomas determinadas actuaciones de este tipo, inauguraciones, digamos, propaganda de logros, ¿no? por entender la Junta Electoral que podían incidir en la campaña electoral de las elecciones del 28 de abril, aunque estábamos hablando de algo que se refería a las posteriores. Ese solapamiento, ahora lo detallaré un poco más, provocó que la Junta tuviera que aprobar una instrucción. Y luego también hay, evidentemente, otra cuestión que ustedes la conocen perfectamente, bueno, otras cuestiones que no tienen que ver con lo que es el proceso. Una, por primera vez en la historia democrática española, las personas con discapacidad podían participar en las elecciones sin ningún tipo de restricción debido a una modificación de la ley electoral del año anterior. Esto generó bastantes consultas, incertidumbres. Ahora les explicaré con detalle. Por otro lado, numerosos candidatos de los partidos independentistas catalanes estaban en prisión, lo que provocó problemas relativos a su derecho a la participación electoral. Es decir, que la Junta Electoral tuvo que decidir y ponderar, por un lado, el derecho a la participación electoral
y a hacer propaganda electoral que tienen cualquier candidato, y por otro lado el régimen de sujeción especial, que se llama desde el punto de vista administrativo, de las personas que están internas en un centro penitenciario. Tuvimos que crear, decíamos nosotros un poco coloquialmente, una especie de derecho electoral penitenciario, porque no habíamos tenido hasta ese momento una circunstancia parecida y las leyes no preveían esta situación. Y hubo también que tomar algunas medidas que ya se habían dado, pero en menor medida, sobre la neutralidad de los espacios públicos durante el periodo electoral. Es decir, la ley electoral española exige que las instituciones públicas, los poderes públicos, durante los periodos electorales no puedan realizar ningún tipo de actuación que pueda entenderse como propaganda a favor de una posición política u otra. Esto generó problemas en otras elecciones anteriores, pero sobre todo ha generado problemas en estas elecciones. Ha generado problemas fundamentalmente, aunque no solo, pero los casos más llamativos y que han salido en los medios de comunicación han sido los relativos al gobierno de la Generalitat de Cataluña, que luego les detallaré. Entonces, digamos que estos son los bloques principales y ahora voy a ir detallando un poquito cada uno de ellos, ¿no? Espero no extenderme demasiado para no aburrirles, aunque sinceramente creo que es interesante. Y si lo acorto un poco, luego ustedes me hacen preguntas. En primer lugar, el tema de la simultaneidad y solapamiento de dos procesos electorales. Nosotros, para dar respuesta a esta cuestión, aprobamos la instrucción número 3/2019, de 4 de marzo, en la cual hablábamos de del periodo de campaña electoral, hablábamos también de problemas relativos a las limitaciones de gastos en campaña, de propaganda, también de la publicación de encuestas. Por ejemplo, fue muy conflictivo que decidimos, no por unanimidad, pero bueno, como las discusiones son secretas, tampoco voy a dar más detalles, pero se decidió que la segunda semana de campaña electoral, o sea, justo la semana inmediatamente anterior a las elecciones del 28 de abril, donde no había ningún problema, en mi opinión, para que se publicasen encuestas de las elecciones europeas o autonómicas, porque eran las del 26 de mayo, pues la Junta Electoral decidió impedir la publicación de encuestas de esas elecciones en la semana segunda de campaña electoral, o sea, la semana inmediatamente anterior a las elecciones generales, porque entendió que, aunque se refiriese a elecciones que eran diferentes, podían incidir en el resultado de las elecciones del 28 de abril. Yo, mi opinión particular, y con esto he tenido algunas discusiones dentro de la Junta, pero creo que mi opinión particular es que no tiene ningún sentido la prohibición de la publicación de encuestas, no tiene ningún sentido, que la ley debería reformarse, pero la Junta Electoral está para dar cumplimiento a la ley y evidentemente hay que cumplirla. Entonces nosotros tenemos que hacer cumplir la ley, aunque la ley a mí particularmente me parece absurda. Entonces, aparte de esto de las encuestas, en lo que se refiere a prohibiciones relativas a campañas institucionales e inauguraciones por los poderes públicos, que ya les he comentado antes, que son las que están previstas en el artículo 50 de nuestra Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG, la citaré luego siempre diciendo LOREG. Esto hay ya mucha jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque nosotros dictamos nuestras decisiones, pero luego hay recursos y el Supremo tiene que ir elaborando. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirma habitualmente lo que nosotros decimos, pero su jurisprudencia es importante también para respaldar nuestras propias decisiones, ¿no? Y lo que dice el Supremo, y aparte de que lo dice la propia ley, es que la neutralidad de todos los poderes públicos durante los procesos electorales constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectivo el sufragio igualitario en la elección de representantes parlamentarios.
Y dicha neutralidad es además, dice el Supremo, una de las específicas proyecciones que tiene el genérico mandato de objetividad que el artículo 103.1 de la Constitución española proclama para la actuación de toda la administración pública. Y en tal sentido, el artículo 50, apartado 1 de la LOREG, debe ser interpretado en el sentido que garantiza un marco institucional de neutralidad en el que el ciudadano pueda, con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el alcance de su participación política. Sobre esto hay numerosas sentencias del Tribunal Supremo que, bueno, en el texto que tengo aquí, luego lo puedo dejar, las pueden consultar, ¿no? Incluso en el texto tengo también los enlaces, he incluido los enlaces, los links, los hipervínculos a las decisiones de la Junta Electoral, que están todas publicadas en la página web de la Junta, pero que para que sea más fácil yo mismo lo he ido haciendo, ¿no? Entonces, este criterio, como dije antes en la introducción, nos condujo a entender que las prohibiciones establecidas en el artículo 50 se extendían a la actuación de todos los poderes públicos, estatales, autonómicos o locales, con independencia del proceso electoral convocado, de manera que el principio de neutralidad tiene que ser absoluto durante cualquier periodo electoral. Por eso, en esta ocasión, ocurrió, claro, porque las elecciones del 28 de abril no tenían por qué haber sido el 28 de abril, las elecciones legislativas, las del Congreso y Senado, fueron en esa fecha porque el presidente del Gobierno decidió adelantarlas. Y esto a muchos gobernantes de las comunidades autónomas les provocó un grave problema, porque ellos tenían un calendario por ejemplo, de obras, de infraestructuras, de acciones políticas, y lo tenían previsto terminar en los plazos normales de las elecciones autonómicas. Al haber convocado elecciones generales el 28 de abril, ese plazo se anticipó más o menos un mes o un mes y medio. Y hubo muchas de estas obras que se quedaron, bueno, se abrieron, se inauguraron, pero no pudieron hacerse actos oficiales. Se abrieron los hospitales, se abrieron las carreteras, pero no pudo haber un acto oficial de inauguración, porque coincidía el proceso electoral. Pero nos creó bastantes problemas, bastantes recursos, tuvimos que tomar bastantes decisiones ponderando, porque en algunos casos eran cuestiones, por ejemplo, que todos los años, en la misma fecha, se le envía una carta a los pensionistas que van a empezar a recibir su pensión. Y entonces el partido de la oposición se quejaba porque les llegaba una carta, oiga, es que la carta se envía todos los años en marzo. Si hay elecciones en abril, lo de marzo no es una fecha caprichosa. Entonces teníamos que ponderar si esto se podía hacer en otro momento, si era imprescindible. Ahí hubo bastantes decisiones sobre esta cuestión, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la contratación de propaganda electoral, que se regula en el artículo 53 de la LOREG, ese artículo lo que hace es limitar los gastos de campaña electoral y establece una serie de elementos que no les voy ahora a leer, pero esa limitación sí que debe ceñirse al proceso electoral correspondiente, sin que se vean afectados los actos de las formaciones políticas puedan realizar con anterioridad a la convocatoria al proceso afectado. Por ejemplo, si había un grupo municipal de un partido político que tenía previsto hacer un gasto para hacer un acto electoral de ámbito estrictamente local, aunque coincidiese con el periodo de prohibición de gasto electoral que había en las elecciones generales del 28 de abril, se le permitía, porque era un gasto electoral que iba aplicado a las otras elecciones. Entonces hubo consultas de algunos partidos sobre esto y ahí sí se permitió. Es decir, que lo que se refería a gastos electorales, mientras se pudiera diferenciar bien si eran gastos de cuestiones relativas a las elecciones generales o a las locales o autonómicas, se permitían en función de... Claro, como digo, hay algunas cuestiones conflictivas, porque esto se puede hacer, pero sí que hay algunos elementos límite. El famoso día de reflexión, previo a la jornada electoral, no se puede hacer ningún tipo de acto, aunque fuera un acto financiado con gastos de las autonómicas, pero no podía ser el día de reflexión de las elecciones generales.
Entonces, este tipo de cuestiones nos llevó bastantes discusiones y bastantes... Lo de las encuestas ya lo he comentado, en mi opinión no lo resolvimos bien, pero se prohibieron las encuestas en esa semana inmediatamente anterior. Paso al segundo punto, el derecho de voto a las personas con discapacidad. Aquí, la modificación, la Ley Orgánica Electoral General nuestra se modificó por la Ley Orgánica 2/2018 de 5 de diciembre, o sea, fíjense que es una ley muy inmediatamente, de hecho, hubo unas elecciones en Andalucía en diciembre y ya hubo los colectivos de personas de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, nos exigían a la Junta Electoral que pusiéramos los medios para que en esas elecciones que fueron, no recuerdo si el 15 de diciembre o más o menos por ahí, ya se pudiera aplicar la ley que se había publicado en el BOE del 5 de diciembre. Era imposible técnicamente, era imposible, porque el censo estaba cerrado y claro, no se podían meter de repente, afectaba como a 10.000 personas con discapacidad, en Andalucía en concreto, en España son 100.000 las que entraron en el censo. Entonces, eso fue imposible, pero sí que era posible hacerlo en las generales y en las autonómicas. Y lo que se hizo en esta ley orgánica, se suprimieron 2 párrafos del apartado 1 del artículo 3 de la LOREG que decían que carecían de derecho de sufragio, esto es lo que se derogó, carecía de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. Esto era el apartado B. Y el apartado C también era que carecían de derecho de sufragio los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el periodo que dure su internamiento, siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio. ¿Qué ocurrió? Toda la polémica que en España ha habido con este artículo, que al final se derogó, es que inicialmente los jueces lo aplicaban casi de un modo muy automático, es decir, que a la vez que declaraban la incapacidad general, también declaraban la incapacidad para el derecho de sufragio, sin hacer un examen específico sobre si realmente la persona tenía capacidad o no tenía capacidad para emitir el sufragio. Esto se fue modificando, la jurisprudencia se fue mejorando bastante y de hecho ya últimamente los jueces fueron mucho más estrictos y mucho más sensatos, por decirlo así, se aplicaron mucho más el sentido común a su jurisprudencia. Pero cuando los movimientos sociales se empiezan a activar, es muy difícil que un partido político diga que no a este tipo de propuestas, ¿no? Yo puedo decir que en la Junta Electoral a quien más preocupó esta reforma, esta modificación, fue al sector judicial, porque ellos veían los problemas que les podían llegar luego con posibles incidencias relativas al voto de personas con discapacidad. Estoy pensando en personas pues, en estado vegetativo, por ejemplo, o en personas que realmente son incapaces de trasladar cuál es su voluntad, ¿no? Entonces, claro, los jueces estaban preocupados. Y de hecho, el legislador, aunque reformó esto, no reformó otro artículo que es el del voto de las personas, el voto por correo de las personas con discapacidad, en la cual tiene una intervención el notario. Los notarios tienen que dar fe de si esa persona tiene o no condiciones para ejercer el derecho de sufragio. Y eso no se ha derogado, curiosamente. Con lo cual, una persona con discapacidad que quiere emitir su derecho al voto por correo tiene un derecho menos garantizado que la persona que lo puede emitir físicamente, que va al colegio electoral y emite su voto. Entonces, el problema fundamental de esta reforma, yo no sé en México cómo es esto, pero en general los legisladores en España, aunque tienen muchos asesores y muchos juristas que en teoría les ayudan, hacen unas leyes que luego no las entiende nadie y para aplicarlas tienen una complicación bastante... Y ahora lo van a entender cuando les lea el artículo que sí quedó después de la reforma, porque lo que hizo la modificación fue sustituir la redacción del apartado 2 del mismo artículo 3 que estoy hablando. Ese apartado 2 establecía el deber de los jueces o tribunales
que estudian de los procedimientos de incapacitación o internamiento y de pronunciarse expresamente sobre la incapacidad para el ejercicio del sufragio, así como de su comunicación al registro civil para que procediese a la correspondiente anotación. Ese texto se suprime y se sustituye por uno que indica lo siguiente: toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera. Ustedes, si les pregunto a cada uno de ustedes qué entienden por consciente, libre y voluntariamente, probablemente cada uno me dé una definición diferente de esto. Entonces, esto es lo que realmente nos preocupó mucho a la Junta Electoral, porque empezamos a recibir consultas de las juntas de zona y provinciales, que tienen una composición básicamente judicial, es decir, son jueces de la audiencia provincial, jueces, preguntando todo tipo de circunstancias, ¿no? Oiga, y entonces si viene una persona que realmente se ve que no puede ni hablar y que no... Una cosa bastante... Además, claro, todo esto a nosotros nos hizo pensar, tenemos que elaborar una instrucción. Nosotros, cuando la Junta Electoral Central de España, las decisiones principales las elabora a través de instrucciones que se publican luego en el Boletín Oficial del Estado y que tienen vocación, digamos, de permanencia, por decirlo así, serían como decretos. El resto de decisiones son acuerdos, que esos no se publican en el Boletín Oficial del Estado, se publican en la página web de la Junta y se notifican a los interesados y a las juntas de zona y provinciales. O sea, son públicas, pero no se publican en la Gaceta Oficial, ¿no? Entonces, esta modificación legal añadía una disposición adicional, octava, que tenía el siguiente texto. A partir de la entrada en vigor de la ley, tiene el siguiente texto. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, quedan sin efecto las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por resolución judicial fundamentadas jurídicamente en el apartado 3.1 B y C, que eran los suprimidos de la Ley Orgánica, ahora suprimidas. Las personas a las que se hubiera limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley. Es decir, todas las sentencias que hubieran incapacitado a algún ciudadano quedaban absolutamente anuladas por esta ley. Entonces, la nueva redacción de ese apartado 2 que les he dicho, lo de ejercer el sufragio activo de forma consciente, libre y voluntaria, así como la referencia a las formas de comunicar el ejercicio de este derecho y los medios de apoyo que se requiera, suscitaban graves problemas interpretativos. Y en tanto que el legislador, dice la Junta Electoral en la instrucción, en tanto que el legislador no establezca ninguna concreción a estas cuestiones, ahí estamos diciendo al legislador, oiga, usted no puede aprobar una ley tan abierta, ¿dónde está el principio de seguridad jurídica? Esto no tiene ningún sentido. Entonces, usted tiene que concretar mejor. Pero en tanto que usted no concrete mejor y ante la cercanía de los procesos electorales, la Junta Electoral considera necesario clarificar estos extremos y fijar un criterio que puedan seguir los diferentes sujetos afectados. Claro, todo esto públicamente nadie sabía lo que había detrás. Lo que había detrás eran decenas de consultas que nos estaban llegando de las juntas provinciales y de zona. Entonces, lo que nosotros queríamos decir en la instrucción era que había que dejar votar a todo el mundo. O sea, que no podía haber ningún presidente de mesa electoral, o sea, un ciudadano o ciudadana elegido o elegida presidente de mesa, que por considerar que no era plenamente consciente, libre y voluntario, esa persona no podía votar. Eso no podía hacerlo. Y para evitar eso, nosotros decidimos aprobar la instrucción. Entonces, lo primero que se dispuso en la instrucción fue que la Oficina de Censo Electoral debe incorporar a dicho censo a todas aquellas personas que hubiesen sido excluidas como consecuencia de resoluciones judiciales de naturaleza civil de privación del derecho a sufragio activo. Es decir, lo que dice la ley se lo estamos diciendo, se lo estamos traduciendo a la Oficina de Censo Electoral. Oiga, ustedes tienen que hacer esto. Segundo,
las mesas electorales deberán admitir el voto de cualquier persona que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha mesa. Si la oficina del censo lo ha incluido, la mesa tiene que admitirlo. Las personas con alguna discapacidad podrán valerse de alguien que les acompañe o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los miembros de la mesa electoral. Esto ya ocurría, pero por si acaso era dejarlo claro, ¿no? Y lo que añadimos fue lo siguiente, esto fue muy polémico y fuimos muy criticados durante varios días o semanas porque se entendió mal. De hecho, yo creo que por primera vez en la historia la Junta Electoral modificó la instrucción al cabo de 2 o 3 semanas para que quedase más claro lo que queríamos decir. Entonces, añadíamos lo siguiente, en el supuesto de que algún miembro de una mesa electoral o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa mesa, los interventores y apoderados son de los partidos políticos, no sé si aquí se llaman igual, son las personas que los partidos políticos inscriben para que en esa mesa vigilen el proceso. Pues si algún miembro de la mesa o algún interventor o apoderado adscrito a esa mesa considera que el voto no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna. En esa manifestación de constancia, el acta identificará al elector únicamente por el número de su documento nacional de identidad o, en su caso, documento identificativo que aporte para garantizar la intimidad de esa persona. Que sepamos, nadie ha pedido incluir a nadie en el acta. Esto que dijimos se entendió mal, porque al principio se interpretó que lo decíamos solo pensando en las personas con discapacidad. Pero no es así. La ley electoral española ya permite, desde el principio, y me imagino que en México ocurrirá algo parecido, que cuando hay cualquier incidente durante el proceso de votación, y por un incidente no tiene por qué ser una persona con discapacidad, puede ser una persona que llega absolutamente embriagada a votar y monta un espectáculo, y eso se puede hacer constar en el acta. Eso al menos se puede solicitar que conste en el acta y luego el presidente de la mesa lo introduce. Entonces, en la primera versión de la instrucción, esto no quedó suficientemente claro y la Junta Electoral tuvo que modificarla para que quedase claro que lo que nosotros pretendíamos era garantizar ese derecho. Porque se dijo que lo que estábamos haciendo era dar un paso atrás, que en realidad volvíamos a restringir el derecho, etc. Aquí también tengo que decir que, claro, dentro de la Junta, el sector judicial no estaba tan acostumbrado, no sé cómo funciona esto aquí en México, pero los magistrados del Supremo no están tan acostumbrados a tratar con los medios de comunicación o con los colectivos de la sociedad civil. Sin embargo, los académicos que estábamos en la Junta sí estábamos más acostumbrados. Y entonces, como había habido varias cartas de colectivos de estas personas que tienen mucha fuerza, pidiendo reunirse con el presidente de la Junta siempre es el magistrado del Tribunal Supremo más antiguo en el escalafón, le dijimos al presidente que por favor lo recibiera. No fue fácil convencerlo, pero lo recibió y gracias a eso creo que se tranquilizó todo, porque en el fondo era explicar, oiga, que es que esto no es lo que ustedes están pensando. Claro, otros hicimos esta misma tarea a otro nivel, por ejemplo, con periodistas, te llamaban periodistas amigos, pero ¿cómo habéis dicho esto? Pero que no hemos dicho eso, porque luego, ahora vamos a hablar ahora de debates electorales, se han dicho un montón de cosas de lo que la Junta Electoral en teoría dijo, que no dijo, luego se manipula todo. Entonces, había que explicar a los periodistas, no, es que tú te has leído la instrucción. Bueno, entera no, pues empieza por ahí, por favor, porque a lo mejor te la lees y te das cuenta de que no tiene razón lo que estás diciendo. Bien, tercer punto, debates electorales. ¿Y cuánto tiempo hablo? No, lo que necesites. No, pero es que no quiero aburrir. Por Dios, adelante. Yo es que creo que son temas interesantes Los debates es muy interesante, sí, claro. Bueno,
la primera cuestión, el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, lo tienen ustedes ahí, entonces es el que lleva por título Garantía del pluralismo político y social. Y de lo que habla es de los principios de que hay que respetar la igualdad, la proporcionalidad, la neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública. Lo más llamativo de este artículo es que el primer apartado se refiere a los medios de titularidad pública y el segundo, que es nuevo, de hace 5 años, habla de los medios de titularidad privada, es decir, que cualquier televisión privada también tiene que regirse por los principios de pluralismo e igualdad. Y en dicho periodo dice también que tienen que respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral, de acuerdo a las instrucciones que a tal efecto elabore la Junta Electoral competente. La Junta Electoral competente es la central, pero por si acaso el artículo se aprobó en estos términos, ¿no? ¿Cuál fue la novedad? Nosotros no habíamos tenido problemas hasta las elecciones de 2015, porque, como ustedes saben, en España el régimen había sido un régimen de bipartidismo casi perfecto. En 2015 es cuando surgen 2 nuevos partidos, que son Podemos, por un lado, y Ciudadanos, por otro lado. Podemos a la izquierda del Partido Socialista, Ciudadanos, un partido de centro, inicialmente era un partido más bien socialdemócrata, ahora es más bien un partido de centro-derecha. Y claro, eran partidos que se presentaban a las elecciones, pero que, ¿cómo se les aplicaba el principio de proporcionalidad o de representatividad si no tenían representación previa? En las encuestas ya tenían unos porcentajes muy elevados de apoyo popular, pero eran encuestas, no eran datos objetivos. Entonces, en esa circunstancia, la Junta Electoral, en 2015, creó un concepto que era el de grupo político significativo, que ahora veremos. Y es que se podían incluir en los debates, tanto en la televisión pública como en la privada, no solamente a los partidos políticos que hubieran obtenido representación política en los procesos electorales previos de naturaleza similar, sino también a aquellos grupos políticos significativos cuyo concepto se concretó en lo siguiente. Serían aquellos grupos políticos que hubieran obtenido en elecciones desarrolladas en el mismo ámbito territorial, por ejemplo, si se celebran unas elecciones generales, como pasó en ese momento, Ciudadanos en las anteriores generales había tenido un resultado ínfimo, no había tenido ningún diputado, pero en las inmediatamente anteriores europeas, que eran también de ámbito nacional, habían tenido un buen resultado. Entonces, se decía que quien hubiera obtenido en elecciones en el mismo ámbito territorial, aunque no fueran del mismo tipo de convocatoria, un porcentaje de al menos un 5% de apoyo, es decir, de voto y de representación en escaños, o en curules, como dicen ustedes, que esos partidos podían ser incluidos también en los debates, en las entrevistas electorales, sin dejar de incluir a los que sí habían obtenido representación, porque entonces hubiera sido una discriminación a los otros, ¿no? Aunque podían ser, como ocurría, partidos que en las encuestas se veía que iban a desaparecer, pero habían obtenido representación en las últimas elecciones y tenían derecho a participar en los debates. Bien, entonces, estos eran los antecedentes. Ahora todavía era más, digamos, complicado, porque surgió, no solamente Ciudadanos y Podemos se habían ya estabilizado como partidos políticos relevantes, sino que surgió un nuevo partido que era Vox, que, como saben ustedes, que es un partido de extrema derecha, de derecha radical, como quieran llamarle. Aunque para mí es muy difícil de definir, porque hay personas muy distintas en Vox, muy distintas, y yo creo que eso va a acabar como el Rosario de la Aurora. Pero no lo digo porque conozco gente en Vox normal, pero conozco otros que están locos, entonces, no sé cómo acabará. Entonces, a lo que voy es a que el primer recurso que se nos presenta en estas elecciones fue
uno de Vox precisamente, por su exclusión en un debate electoral en Radio Televisión Española, la televisión pública. Por cuanto, bueno, entonces nosotros ese recurso lo rechazamos, por cuanto el debate a 4, o sea, Televisión Española lo que hizo fue, esto es importante y políticamente fue muy importante y suscitó muchas críticas. Y yo creo que fue importante, nunca hasta ahora, y no es porque yo esté dentro, pero nunca hasta estos procesos, la Junta Electoral Central en España había tenido el protagonismo que ha tenido en unas elecciones. Nunca. Hemos estado en los medios de comunicación un día sí y otro también. Y no siempre por el problema catalán, aunque ahora hablaremos del problema catalán, porque también por esto de los debates hemos estado en todas. Y hemos recibido críticas de todos los sectores, lo cual me confirma en que hemos debido de actuar bien, porque cuando uno es independiente le caen palos por todas partes, ¿no? Creo que eso es. Entonces, en estos debates lo que ocurrió fue que la televisión pública, consciente de que no podía incluir a Vox, puesto que no cumplía el requisito de grupo político significativo, porque Vox se había presentado a las elecciones andaluzas, había obtenido 12 diputados y más de un 10%, pero el ámbito era autonómico, era andaluz, no era ámbito nacional. Por tanto, no cumplía el criterio que la Junta Electoral había establecido en las últimas, en las elecciones de 2015. Entonces, Televisión ni siquiera intentó introducirlo. Directamente programó un debate con los 4 principales partidos, PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos. Vox recurrió y nosotros rechazamos el recurso. Pero Antena 3, que es una cadena privada y que tiene, bueno, más que una cadena es un grupo de televisiones privadas, porque es A3 Media se llama y tiene 2 cadenas principales, Antena 3 y La Sexta. La Sexta es un poco más de izquierdas, digamos, y Antena 3 es un poco más moderada. Pero La Sexta es, para mí, en este momento, la cadena más potente en España de información política. Lo hace muy bien, aunque a mí particularmente no me guste algún tipo de periodismo que hace La Sexta, pero lo hace muy bien y tiene mucha audiencia. Entonces, A3 Media convocaba un debate en el que sí incluyó a Vox. O sea, incluía a los 4 partidos y a Vox. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, políticamente le interesaba que Vox estuviera en el debate, porque le interesaba hacer ver que Ciudadanos, PP y Vox eran lo mismo o eran la derecha que, digamos, iba a estropear España. De hecho, les llegaron a llamar el trifachito. Ustedes saben que a los de derechas en España les llaman fachas, pues le llamaban el trifachito. Entonces, a él le interesaba que Vox estuviera en el debate, porque políticamente era mucho más fácil para él llevar el debate, porque hubiera hecho un debate metiendo a los 3 en el mismo saco, mientras que Podemos estaba con él. Y por eso el presidente, Moncloa, decidió decir que no al debate de Televisión Española, lo cual provocó una polémica tremenda, porque nunca jamás un presidente del gobierno en funciones se había negado a ir al debate de la televisión pública, y sí quiso ir al debate de Antena 3, porque a él lo que le interesaba era esa estrategia. Lo que no se esperaban en Moncloa era que los partidos con representación parlamentaria que no habían sido incluidos en el debate de Antena 3 presentasen no uno, sino varios recursos, cada partido, recursos a la Junta Electoral diciendo, oiga, no pueden, un medio de titularidad privada no puede introducir, ni pública, a un partido político que no tiene representación y que no cumple los requisitos de grupo político significativo en un debate, si no os incluye también a nosotros. Entonces, efectivamente, tenían razón. Y la Junta Electoral tuvo que aceptar esos recursos. Pero aquí empieza lo que dijo la Junta y lo que no dijo. La Junta Electoral nunca, y además todas las decisiones que la Junta toma sobre debates electorales o sobre, por ejemplo, la cobertura informativa, que a veces antes de cada proceso electoral, las televisiones públicas mandan están obligadas, en el caso español, la televisión española,
a enviarnos a la Junta Electoral su plan de cobertura informativa de las elecciones. Y la Junta Electoral tiene que determinar si ese plan cumple los principios de proporcionalidad, pluralidad, representatividad, etc. Las privadas no tienen que hacerlo, pero bueno. Entonces, nosotros nunca, la Junta Electoral, porque las anteriores tampoco lo hicieron, nunca ha dicho a los medios cómo tienen que hacer su trabajo. Lo que la Junta es como si fuera una especie de tribunal constitucional, ¿no? Puede actuar como legislador negativo, o sea, le puede decir, esto no lo puedes hacer, pero no le va a decir, tienes que hacer esto. Entonces, lo que a Antena 3 le dijimos, bueno, a 3 Media, le recordamos, claro, la instrucción de la Junta Electoral en la que decía que corresponde a los órganos de dirección de las televisiones privadas decidir libremente sobre la oportunidad de organizar o difundir entrevistas o debates electorales, pero de hacerlo deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes. Esto es lo que decía la Junta en una instrucción ya del año 2011, o sea que no, ya es bastante antigua, ¿no? Esto no impide, claro, se le dice, oiga, le recordamos que además esto no impide suministrar información sobre candidaturas que no se presentaron o no tuvieron representación, pero sí determina que estas últimas no podrán recibir una cobertura informativa mayor que las formaciones políticas que sí tenían representación de las últimas elecciones. Estos son los criterios que tiene que aplicar la Administración Electoral. Bien, entonces, las últimas elecciones nacionales que había habido, de ámbito nacional, Vox tuvo un 0,1% de voto y, por supuesto, ningún tipo de representación. Y, por el contrario, las formaciones que recurrieron a la Junta, que fueron varias, habían obtenido porcentajes de votos válidos muy superiores y, por supuesto, también representación. Entonces, Antena 3, en sus alegaciones, dijo que había previsto otro debate en otra televisión del grupo empresarial, es decir, en La Sexta, donde sí participaban algunas de las formaciones políticas que habían recurrido. Y es curioso porque el asesor jurídico de Antena 3 lo hizo muy mal. Pero oiga, es que ya hemos previsto un debate en el que se ha primado ese criterio de proporcionalidad. Entonces estaban aceptando que en un debate sí que aplicaban este criterio, pero que en el otro no. Entonces, claro, la Junta les dice, oiga, el artículo 66.2 de la LOREG no establece la aplicación voluntaria del principio de proporcionalidad según estime oportuno la televisión privada, sino que lo impone de forma incondicionada. No cabe elegir debates electorales en los que se aplica la proporcionalidad y otros en los que ésta pueda ser eximida, sino que debe aplicarse a todos aquellos debates que se organicen durante el proceso electoral. Claro, fue muy torpe quien hizo ese escrito, porque en el fondo estaba confesando que, oiga, sí sé que tengo que cumplirlo, pero ya lo cumplo en este, pero no lo cumplo en este otro. No puede ser. Con lo cual la Junta decidió declarar que el debate resultaba contrario al principio de proporcionalidad, que debe ser respetado por las televisiones privadas, pero fíjense lo que dice la Junta. En consecuencia, ese debate no podrá celebrarse en los términos indicados, sino que, si así lo decide el medio, deberá modificarse para atender a las exigencias de dicho principio. Es decir, yo no le estoy diciendo a Antena 3 a quién tiene que meter en el debate. De hecho, no voy a extenderme mucho más, porque es que si no, ya llevo hablando 50 minutos y quiero hablar algo del tema de Cataluña, ¿no? Claro, las televisiones a veces son como... Cuando yo me vaya de la Junta Electoral, creo que voy a hacerme asesor de las televisiones para explicarles cómo tienen que actuar. Porque son muy rígidas, es decir, te plantean una fórmula que lo tomas o lo dejas. Oiga, si usted me dice, voy a plantear 4 debates y a los principales partidos los voy a incluir en todos, pero a los que no son tan relevantes los voy a ir turnando. Eso es perfectamente admisible, eso es respetar el principio de proporcionalidad. Pero si me dices que vas a hacer solo un debate y excluyes a unos, no puede ser. O por ejemplo esto cuando decían, no, es que en La Sexta
En el otro canal, La Sexta, aunque tiene audiencia, tiene mucha menos audiencia que Antena 3, y era un debate que no tenía las mismas condiciones, porque el de A3 Media era un debate que lo iba a emitir a la vez Antena 3 Media, Antena 3 Televisión, La Sexta y Onda Cero Radio, que es la tercera radio más importante de España, mientras que el debate de La Sexta era solo La Sexta. Entonces no es comparable un debate con el otro. Pero lo digo porque Televisión Española en las europeas, y con esto me salto cosas que tengo aquí escritas, planteó también algo muy rígido, y fue un error tremendo, y es que en el debate de las europeas planteaba también introducir a varios partidos y a Vox, porque claro, ya Vox tenía derecho a estar, porque en las generales ya había tenido un buen resultado, y las generales cumplía el concepto de grupo político significativo. Y claro, le dijimos, oiga, usted no puede meter a Vox si no mete también a todos los demás partidos políticos que obtuvieron representación en el Parlamento Europeo en las últimas elecciones. O sea, yo no le digo que no meta a Vox, pero meta a los demás. Claro, yo entiendo que periodísticamente un debate con 12 no tiene ningún sentido, pero lo que tenía que haber hecho Televisión Española era haber planteado una fórmula flexible. Es decir, bueno, le planteo que voy a hacer 3 debates, en estos partidos, en este otro, y entonces eso sí que probablemente hubiera pasado el filtro, porque es cuestión de la proporcionalidad, respetarla. Lo que no puede ser es, meto a incluso dice, no, vamos a meter un momento en que tuvimos un intercambio con Televisión Española, porque hay un procedimiento administrativo, hay alegaciones, y ellos proponían meter a los que habían obtenido 2 diputados. Claro, en las elecciones europeas en España es muy frecuente que los partidos nacionalistas se hagan coaliciones de varias comunidades autónomas y vayan juntos. Entonces, hay veces que son 2 diputados de un partido, de otro, pero ¿por qué los de 2 sí y los de 1 no? Diga, dime usted una razón. Y no eran capaces de dar razón. Entonces, al final hicieron un debate en las europeas, pero se empeñaron a hacer un debate en el que no lo vio nadie, porque eran 9 o 10 los que participaban. Claro, eso informativamente no es un debate, es un gallinero. O sea, es muy difícil, ¿no? Pero, claro, yo no le voy a explicar a Televisión, oiga, la Junta Electoral no estamos aquí para decirle a Televisión, yo no sé cómo tiene que hacer su trabajo, pero sí le puedo decir qué cosas de las que usted me está planteando no... Pero fíjense, hubo un momento en que incluso, lo he subrayado en negrita y con esto termino la parte de los debates, porque decíamos, no corresponde, porque había veces que parecía que nos estaban casi pidiendo que les dijéramos cómo tenían que actuar. Claro, no corresponde a la administración electoral ni dirigir esa cobertura electoral, ni siquiera aprobar los planes de cobertura que los medios puedan realizar. Por el contrario, su competencia se circunscribe a decidir si las actuaciones impugnadas por los representantes de las candidaturas vulneran los principios de pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa, expresamente garantizados por el artículo 66. Es decir, en todo momento la Junta está recordando que no tenemos que hacer el trabajo de los medios, son ellos los que tienen que hacerlo, pero que... Bueno, aquí termino lo de los debates, si luego quieren algo más, pues hablamos. Entro en el punto 4, que es el del derecho... bueno, fíjense, tenía aquí metido lo de... No me acordaba de que tenía de los debates ahí. Ahí tienen lo del requisito del grupo político significativo. Bien, y los puntos... El punto 4 es el del... Ya el derecho de participación política de personas internas en centros penitenciarios o fugados para evitar la acción de la justicia. Ya, en fin, tener este título es ya bastante particular, pero bueno. Este y el posterior tienen bastante que ver, como comprenderán, con la situación de Cataluña. De todas maneras, habíamos tenido ya un caso. Había un antecedente en España. En el año 87, un preso de la banda terrorista ETA, Juan Carlos Yoldi, fue elegido diputado y presentado por Herri Batasuna, partido que luego fue ilegalizado, como ustedes quizás recordarán, como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el año 87. Claro, fue elegido, o sea, iba de número 1 de la lista, no sé si era por la provincia de Álava, y se le permitió tomar posesión de su puesto de parlamentario y él pidió permiso para ir a la sesión de investidura, porque en el Parlamento Vasco la investidura, el sistema de investidura es muy particular.
no puede haber varios candidatos. Entonces, se pueden presentar varios candidatos a la vez y el que más votos obtiene, aunque no tenga la mayoría absoluta, es el que sale elegido presidente. Normalmente nunca ha ocurrido esto, pero en esta ocasión sí ocurrió, porque había un candidato, el que fue elegido, y otro que era que era Derri Batasuna, que fue candidato. Como él era el candidato a la presidencia, la audiencia provincial de Pamplona, entonces todavía no existían los tribunales superiores de justicia en España, porque se fueron constituyendo a lo largo de los años 80, entendió que podía presentarse y participar en el debate de investidura en el Parlamento Vasco, y lo entendió porque decía que de impedir a un ciudadano en prisión preventiva, porque todavía no había sido juzgado, estaba en prisión preventiva, aunque luego fue condenado a 25 años de cárcel, pero bueno, estaba en prisión preventiva, y dice, aunque ese ciudadano esté acusado de delitos castigados con penas severas, su presentación como candidato a parlamentario o a presidentes de las comunidades autónomas, si se le impidiese, lo que realmente se estaría haciendo es oponer trabas al ejercicio de su derecho y se lesionaría a su vez los derechos políticos de sus electores. Teniendo en cuenta esto, la audiencia de Pamplona le permitió desplazarse desde el centro penitenciario al Parlamento Vasco. En el recinto del Parlamento Vasco se movió con total libertad, o sea, sin escolta policial ni nada, incluso preparando esto he repasado las noticias de los medios, incluso estuvo en la cafetería con sus compañeros, comiendo, o sea, hizo vida normal dentro del Parlamento, participó en el debate y volvió a la cárcel después de eso. Posteriormente fue condenado a 25 años de cárcel. La condena fue firme en el año 1988, en ese momento le obligó la condena, porque uno de los efectos de la condena fue la de perder su condición de parlamentario, tuvo que entregar su acta de parlamentario, por lo tanto gozó de la condición de parlamentario durante más de un año y jamás volvió a pisar el Parlamento después de ese momento, ¿no? En aquel momento Derri Batasuna tenía una actuación muy extraña porque en realidad estaban totalmente entregados a la estrategia terrorista y, por ejemplo, ni siquiera estuvieron en la votación de investidura. Es decir, que este señor intervino, dio su discurso y cuando terminó el discurso todos los diputados de su partido se fueron del Parlamento y ya no participaron en la votación de investidura. Bien, este fue el antecedente, digamos, que había parecido. El siguiente fue en las elecciones autonómicas catalanas del año 17, diciembre de 1917. Se solicitó en ese momento que se adoptasen las medidas que fuesen necesarias para asegurar el derecho de todos los candidatos de Junts per Catalunya, que es el partido de Puigdemont, a participar en condiciones de igualdad en la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de Cataluña el 21 de diciembre. En aquel momento ya había algunos que estaban en prisión preventiva, pero a diferencia con la situación que afrontamos en 2019, era que el proceso judicial estaba todavía en fase de instrucción, por lo que las decisiones relevantes eran las del juez instructor, que era un magistrado del Tribunal Supremo, y la Junta Electoral tenía bastante menos margen de maniobra. La Ley Orgánica General Penitenciaria Española señala, en el artículo 3.1, que los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena. En aquel momento, en 2017, que yo ya era miembro de la Junta, como el proceso estaba en fase de instrucción, entendimos que no éramos competentes. Entendimos que el único órgano competente para decidir si medidas como las que pedían, que era la de participar en acto de campaña, que sería salir de la cárcel para poder participar en acto de campaña, etcétera, tenían que estar sometidas a la decisión del magistrado instructor, porque tenía que verse si eran compatibles con el objeto de la detención de esos candidatos. Y, por lo tanto, el magistrado instructor era el que tenía que decidir. Por lo tanto, ahí la Junta fue nuestro acuerdo, no lo recurrieron y ya acudieron al magistrado instructor, que yo creo que no les permitió
prácticamente ninguna participación en la campaña en aquel momento. Es verdad que fue todo muy precipitado y no había tiempo para... En 2019 el proceso ya estaba en fase de juicio oral, es decir, había acabado la instrucción y ya las personas ya no estaban solo imputadas, sino estaban procesadas, aunque seguían en prisión preventiva, y entonces, perdón, prisión provisional, y las decisiones sí que ya incumbían en parte a la Junta Electoral. La Sala Segunda del Tribunal Supremo era la que estaba juzgando a los imputados, o sea, había un juicio oral, y aquí se produce también una particularidad, y es que de los 8 magistrados del Tribunal Supremo, miembros de la Junta Electoral, 2 de ellos son miembros de la Sala de lo Penal, Luciano Varela y Ana Ferrer, y a partir de ese momento no podían participar en los debates de la Junta sobre las cuestiones referidas a los partidos políticos de las personas que estaban siendo procesadas. Entonces, lo que hicimos fue alterar el modo de funcionamiento de la Junta. Acumulábamos al principio o al final de la reunión todas aquellas cuestiones que se referían a estos partidos políticos para que estos 2 magistrados no estuvieran. Y a veces llegaban antes de tiempo y les decíamos, esperad, esperaban ahí en el despacho del presidente y cuando terminábamos entraban para debatir el resto de los casos, ¿no? Pero todo esto son cosas que no habían pasado nunca. Para nosotros hemos tenido que ir haciendo en el día a día una tarea bastante compleja. Ahí, en la primera convocatoria electoral, en las elecciones generales del 28 de abril, empezaron a llegar solicitudes. La primera fue una en la que un candidato pidió poder participar en algunos debates públicos en medios de comunicación, bien en el lugar en que se realizaban los debates o bien desde el centro penitenciario. Lo que la Junta Electoral hizo a partir de este momento, ante todas estas peticiones, fue, como teníamos que ponderar, por un lado, las características específicas del régimen penitenciario y, por otro, el derecho de participación política de los internos, pedíamos inicialmente un informe al secretario general de instituciones penitenciarias, que depende del Ministerio de Interior, para que nos dijera si la solicitud era compatible o no con el régimen penitenciario. Entonces, tengo que decir que aquí hubo momentos de tensión, porque el secretario general de instituciones penitenciarias, todos los informes que le solicitamos desde el primer momento fueron negativos. Todos. O sea, según instituciones penitenciarias, todo era incompatible con el régimen penitenciario. Objetivamente esto no era así, porque había cosas compatibles. Porque en el centro penitenciario en el que estaban la mayoría de los políticos catalanes, independentistas, tenía tanto medios de comunicación telefónica como una sala de videoconferencia que se utilizaba para las declaraciones de los internos en procesos judiciales, ¿no? Para que no tuvieran que desplazarse, muchas veces se hacen las declaraciones por videoconferencia. Por lo tanto, había medios para intentar al menos la conexión por videoconferencia. Entonces, a partir de ahí, digamos que tengo desarrollado mucho este tema, pero no me da tiempo, porque si no hablaría aquí 3 horas. A partir de ahí, lo que nosotros fuimos haciendo, en algún momento incluso hubo que tener algún contacto personal con el secretario general de instituciones penitenciarias para decirle, oiga, aquí hay un derecho fundamental en juego, que es el derecho de participación política. Yo entiendo que usted tenga que salvaguardar el régimen penitenciario, pero usted no me diga que es que no pueden participar en una videoconferencia a las 12 de la mañana de un domingo, porque es que a esa misma hora está prevista una Eucaristía en la capilla de la... Y entonces no tiene usted funcionarios suficientes para atender las dos cosas. Eso no es un argumento objetivo para decir que no. Entonces empezamos a contradecir nosotros en nuestros acuerdos a instituciones penitenciarias. Con lo cual empezamos a obligar a instituciones penitenciarias a tener que permitir la participación de estas personas
a través de videoconferencia en la mayor parte de los casos, en otros casos telefónicamente, aunque esto era más complicado, porque realmente el problema de las comunicaciones telefónicas es que, no sé aquí cómo está esto resuelto en los centros penitenciarios, pero en los nuestros no hay muchos teléfonos disponibles, y entonces hay toda una programación que afecta a otros internos. Entonces, si tú alteras esa programación, en realidad estás impidiendo que una persona que tiene derecho a comunicarse con su familia tal día no pueda hacerlo para que uno de estos políticos participe en un mitin por vía telefónica. Entonces, la vía telefónica vimos que no era adecuada. Entonces, la mayor parte de las veces fue por videoconferencia y en algunos casos incluso, y esto ya no fue cuestión de la Junta Electoral, sino que era decisiones de los directores de los centros penitenciarios, permitieron entrar a periodistas de medios de televisión con sus medios para que en la misma sala de videoconferencia prevista para ello, ellos con sus cámaras pudiesen transmitir las participaciones. Entonces hubo de todo. Hubo participaciones en mítines, hubo entrevistas que se hicieron en medios de comunicación, no solo catalanes, sino que, claro, cuando los demás medios vieron que la Junta Electoral empezaba a permitir que se pudiera hacer esto, empezó a haber más peticiones, ¿no? Entonces hubo medios nacionales, medios, sobre todo catalanes, pero de todo tipo, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros fuimos valorando fue ponderar, por un lado, como digo, el derecho de participación política, con las peculiaridades que tiene el régimen penitenciario, y por otro lado, el régimen propio. Por ejemplo, si nos pedían participar en un debate electoral a las 10 de la noche, era imposible, porque en un centro penitenciario, a partir de la hora de después de cenar, son las 8 de la tarde más o menos, no sé aquí, pero en España se cenan a las 7, 7 y media. Es que además yo lo conozco muy bien porque mi universidad, la UNED, una de las grandes labores sociales que hace es que tenemos un programa de estudios universitarios en centros penitenciarios. Somos la universidad que se encarga en España de dar estudios universitarios a aquellos internos que deseen cursarlos. Y además el Gobierno de España se lo costea, es decir, es gratis, lo hacen gratuitamente, salvo que ya tengan otra carrera. Si tuvieran otra carrera, entonces no. Pero si no tienen ninguna carrera universitaria, es la primera que hacen, se les da gratuitamente. Con lo cual nosotros vamos mucho a centros penitenciarios, bueno, no todos, voluntariamente es voluntario, pero yo he ido mucho. De hecho, ahora en 15 días iré uno a examinar, siempre los exámenes son por escrito, y voy a examinarles, no solo de mi asignatura, de todas las asignaturas que hay. Yo me llevo unos sobres precintados, se los entrego, ellos los rellenan los exámenes, luego los recojo, me los vuelvo a traer a Madrid, en Madrid se distribuyen los profesores que los corrigen, y entonces conozco muy bien ese régimen, y es un régimen, claro, entonces había veces que era imposible, o había veces que te pedían los dos políticos de dos partidos diferentes a la misma hora. Entonces decir, oiga, compartan la hora, si usted me pide cada uno media hora de conexión, pues un cuarto de hora usted, otro cuarto de hora usted, ¿no? Todo esto no fue fácil para la Junta Electoral, muchas decisiones no se tomaron por unanimidad, porque claro, el criterio de ponderación es subjetivo. Entonces, por ejemplo, dentro del sector académico de la Junta hay una catedrática de Derecho Penal que era la más abierta, era la que hubiera permitido hacer todo prácticamente, ¿no? A pesar de que ella es la de Derecho Penal y a lo mejor, y algún magistrado también, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo fuimos resolviendo con bastante, creo que, sentido común, ¿no? Termino, porque es que hablaría de más cosas, pero termino con el problema que ha sido más, para mí, a nivel personal, más grave, porque me ha afectado personalmente. Todavía tengo una querella pendiente de resolución en los tribunales, que es el caso del derecho al sufragio pasivo en las elecciones europeas, el quinto punto. La ley electoral española exige que para poder ser elegible en las elecciones europeas tienes que ser elector también en España. Por ejemplo, el Partido Socialista incluyó en sus listas inicialmente a un filósofo
y pensador francés, aunque de origen creo que argelino, que es Sami Naïr, que igual lo conocerán, que tiene nacionalidad francesa, pero que podía presentarse perfectamente como candidato a las elecciones europeas porque eso está previsto. Pero la ley electoral dice que para poder ser candidato tienes que antes manifestar, o sea, ir a la oficina del censo electoral español y decir, oiga, yo quiero participar en las elecciones europeas en España, porque esta persona además tienes que demostrar que tienes unos mínimos temporadas de residencia en España y esta persona vive entre no sé en qué sitio de España, en qué ciudad, pero una parte del año está en España, otra parte en París. El Partido Socialista se olvidó, no hizo esta, o sea, el Partido Socialista no le dijo a Sami Naïr que tenía que hacer esta, con lo cual se daba la circunstancia de que era elector en Francia y no podía ser elegible en España. Era el número 3 de la lista, o sea, no era cualquiera, era un fichaje que había hecho. Lo tuvimos que excluir, porque no cumplía la normativa. El Partido Socialista recurrió, pero ya ni siquiera recurrió a los tribunales porque se dieron cuenta de que había sido un error suyo. Pero este otro caso era el de la lista de Puigdemont, Junts per Catalunya. Hay un acuerdo, que lo tengo en el texto este, que ya os lo pasaré en Word para que tengáis los hipervínculos y tal. El acuerdo se refiere a lo siguiente. Yo la verdad que me sorprendí un poco de cómo se desarrolló el debate, pero una cosa es ser elector y otra cosa es ser elegible. Las causas de inelegibilidad en la ley electoral española están tasadas y, por tanto, nosotros como Junta Electoral no podemos ampliar esas causas, están tasadas, eso lo teníamos clarísimo. Pero para hablar de elegibilidad, primero tienes que ver si es elector. Entonces, ¿qué ocurría? ¿O qué se suscitó? ¿Qué debate se suscitó? Para poder ser elector, claro, en la ley orgánica dice, son elegibles los españoles mayores de edad que, poseyendo la cualidad de elector, no se encuentren incursos en alguna causa de inelegibilidad. Por tanto, hay requisitos positivos que son nacionalidad, mayoría de edad y ser elector, y requisito negativo que es no estar incurso en causa de inelegibilidad. El requisito positivo de tener la condición de elector es la situación jurídica en que debe encontrarse una persona para poder ejercer también el derecho de sufragio pasivo, no la titularidad misma de ese derecho fundamental. Es decir, tú eres titular de derecho fundamental, pero a veces para ejercerlo tienes que soportar unas cargas administrativas. En el caso de las elecciones, tienes que estar en el censo. Y si tú no te ocupas de que el censo sea real, o sea, hay otra palabra, pero no es la que no viene a la cabeza, o sea, no sea fraudulento, para decirlo de otra manera, que el censo responda a la realidad, es una responsabilidad tuya, pero tú no podrías tener la condición de elector. Entonces, además, tratándose de un proceso electoral del Parlamento Europeo, es preciso también, hay otra serie de elementos en la ley electoral que, por ejemplo, exigen que para poder ser elegible en las elecciones al Parlamento Europeo tienes que ser residente en España. O sea, estar en el censo, residente en España. Y dice, el artículo 7.2 de la LOREG dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior, los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en la lista del censo electoral podrán serlo siempre que con la solicitud acrediten de modo fehaciente que reúnen todas las condiciones exigidas para ello. O sea, que incluso se podría considerar que una persona que no está en el censo, si acredita que tiene las condiciones y que hay algún tipo de error en el censo, pero tienes que acreditarlo fehacientemente, podría autorizarse que se presentase a las elecciones. Es decir, la ley electoral española establece mayor rigor respecto del sufragio activo que del pasivo. Y esto lo que nos lleva a pensar, o lo que nos llevaba a pensar es el disfrute
O sea, una cosa es la titularidad del derecho que nadie discute y otra es el disfrute del derecho. El disfrute del derecho al sufragio, tanto activo como pasivo, está condicionado al cumplimiento de la carga de la inscripción censal. Sin la inscripción censal no se puede disfrutar del ejercicio del derecho. No es un requisito de privación de la titularidad del derecho, solo del ejercicio. Y por esta razón no estamos ante una causa de inelegibilidad, estamos hablando de algo previo. La inelegibilidad sería privación del derecho. Los inelegibles son aquellos que carecen del derecho al sufragio pasivo. Pero en este caso no, tú tienes el derecho al sufragio, lo que pasa es que para poder ejercerlo necesitas soportar unas cargas. Bien, no leo toda la instrucción, o sea, todo el acuerdo, pero básicamente lo que venimos a decir es, si la inscripción censal es un requisito indispensable para el ejercicio del sufragio activo y pasivo, y está claro que los señores, no solamente Puigdemont, sino Puigdemont, Comín y Ponsatí, que eran los tres primeros de la lista, estaban inscritos en el censo de electores residentes en España, eso contradecía el auto del Supremo de 9 de julio de 2018, en el cual se dice que desde el 3 de noviembre de 2017 no estaban en España y que por haber huido de la acción de la justicia están declarados en rebeldía. Por tanto, el censo estaba reflejando una situación que no era real. En teoría, estas personas que están en Bruselas deberían haberse inscrito en el censo de españoles residentes ausentes, que es el censo con el cual podrían haber participado. Entonces, de esto la Junta deriva la inexactitud del censo electoral, puesto que es notorio que no son residentes en las localidades donde figuran empadronados, sino que desde hace 2 años están fuera de ese territorio y, por tanto, se considera que no han cumplido con la carga de notificar que no residen en España, ni tampoco de inscribirse en el censo de residentes ausentes, y nos encontramos con unas personas que voluntariamente se han situado extramuros del ordenamiento jurídico español y de la acción de la justicia, incumplen, digamos, el ordenamiento jurídico, se colocan voluntariamente en una situación, nosotros incluso decíamos en la resolución, de burla de otra obligación esencial con trascendencia en la ordenación del proceso electoral, y pretenden obtener así un beneficio que es el de poder presentarse, aunque yo estoy situándome extramuros del derecho o del ordenamiento jurídico. Es decir, son ellos mismos quienes con su propia actuación y su propia voluntad se han colocado en una situación que afecta a su condición de electores. Bueno, creo que el argumento se ha seguido, ¿no? Yo les tengo que decir que fue como esto además está grabando, tampoco tengo... Pero vamos, fue la reunión más tensa que recuerdo de la Junta Electoral. Yo no me esperaba el resultado que salió, porque el resultado, claro, se excluyen los 2 magistrados que no participan en estas reuniones, lo cual éramos 11, y el resultado salió 7-4 a favor de este acuerdo. Hubo un voto particular de los 4 que estaban en contra, entre ellos el presidente y el vicepresidente de la Junta Electoral y 2 miembros del sector académico. Bueno, en este caso, 2 catedráticas. Claro, automáticamente se supo quiénes habíamos votado en el otro sentido, porque al haber voto particular y se sabe quién es... bueno, esto se recurrió a los... porque, como ustedes saben, tenemos un proceso en España hay muchos posibles recursos electorales y actuamos primero la Junta Electoral, luego los juzgados del contencioso administrativo y luego incluso el Tribunal Constitucional. Se recurrió a los juzgados del contencioso. Los juzgados del contencioso, claro, como eran 3 candidatos, llegaron 3 recursos, le tocó a 3 jueces diferentes y se pusieron de acuerdo entre ellos, porque nadie se atrevía a entrar a este asunto, y hablaron entre ellos y dijeron, como este tema es muy complicado, vamos a pasárselo al Tribunal Supremo, que no es competente, pero vamos a pasárselo al Tribunal Supremo, con la excusa de que había que unificar doctrina, o sea que no...
Entonces el Supremo dictó un auto que para mí, y esto sí se puede decir aunque se esté grabando, para mí es jurídicamente inaceptable. Hay una parte del auto que sí, toda la parte del auto en la que el Tribunal Supremo dice, oiga, nosotros no somos competentes, y explican por qué no son competentes, pero en un punto del auto dicen, aunque no somos competentes, teniendo en cuenta la relevancia de este caso, les recordamos a los jueces de lo contencioso, Y entonces, y ellos hablan de las causas de la inelegibilidad, es decir, las causas de la inelegibilidad están tasadas y no se puede añadir ninguna más, con lo cual no habían entendido nada del acuerdo de la Junta Electoral, donde no hablábamos de las causas de la inelegibilidad, hablábamos de la condición de elector, no de las causas de la inelegibilidad. Volvió a los juzgados de lo contencioso, los 3 jueces de lo contencioso anularon nuestro acuerdo, solamente uno de las 3 sentencias, en mi opinión, está bastante bien argumentada, porque las otras 2 van por lo mismo, por lo de las causas de la inelegibilidad, no entran. O sea, yo entiendo que la argumentación que la Junta Electoral da es discutible, pero al menos esperaba que los tribunales, que los jueces hubieran entrado a discutirla, hubieran entrado a rebatirla. No fue así. Pero además, para mí hubo una violación flagrante del artículo 24 de la Constitución española, de la tutela judicial efectiva, cuando el Tribunal Supremo le indica a los jueces de lo contencioso cómo tienen que actuar. Porque ¿dónde está el juez predeterminado por la ley? ¿Dónde está la independencia de ese juez a la hora de actuar? Entonces, los partidos políticos afectados, PP y Ciudadanos, que los que habían hecho el primer recurso, acudieron al Constitucional. Yo tenía la esperanza de que el Constitucional al menos admitiese a trámite el recurso de amparo, que es un recurso que se resuelve en 72 horas, pero no. El recurso de amparo ni siquiera fue admitido a trámite. En mi opinión, se perdió una oportunidad de dar un toque de atención al Tribunal Supremo, al menos. No digo de confirmar lo que la Junta Electoral dijo, que eso, pero por lo menos dar un toque de atención al Tribunal Supremo de que no se puede actuar así. Bueno, a partir de ahí, el ataque contra, antes he dicho que había una querella, el ataque contra los miembros de la Junta, sobre todo contra mí y contra otro catedrático, Andrés Betancor, fue brutal, sobre todo nosotros 2 porque estamos en redes sociales y nos detectaron en redes sociales y nos han puesto, bueno, yo ya he decidido dejar Twitter, de hecho, no he querido hacerlo hasta ahora porque me parecía que era darles la razón, me estaban limitando mi libertad de expresión, pero le he prometido a mi mujer que el 1 de septiembre lo dejo porque ella vio lo mal que lo he pasado, pero muy fuerte, muy fuerte. Y luego se querellaron contra mí y contra Andrés Betancor por prevaricación administrativa. Según ellos teníamos animadversión y además éramos los inductores de esta decisión. Imagínense yo controlando, porque de los 7 que votaron a favor, 4 son magistrados del Supremo. Imagínense qué puedo influir yo, un catedrático de las últimas jornadas casi, ¿no?, en magistrados que llevan no sé cuántos años en el Supremo, pero éramos los inductores. La querella fue inadmitida a trámite, gracias a Dios, aunque en principio se suelen admitir. Yo ya estaba pensando en el paseillo que decimos en España, que es cuando vas a declarar, porque te llaman a declarar y las televisiones te van... Eso me lo ahorró la jueza, porque al inadmitirlo a trámite, pero se ha recurrido a la Audiencia Provincial de Madrid, entonces no sé cómo acabará. No sé, yo espero que confirmen la inadmisión, pero sinceramente no sé cómo acabará. Tenía otros 2 puntos, pero es que llevo mucho tiempo. Yo creo que ya estoy... No, hay el tema que hemos hablado antes, ¿no? Ha habido muchos problemas con el tema... ¿Cuento eso, quieres? O... Sí, bueno. Sí. ¿Ah? Sí. Es un ejemplo... No, ha habido... Este año... No, es que tiene que ver, porque es interesante, porque no tiene nada que ver ya con Cataluña. Página de Cataluña la pasamos, ¿no? Es el tema de lo que pone ahí, nulidad de elecciones, problemas con el recuento electrónico de votos.
Ha habido muchísima polémica porque en estas últimas elecciones la empresa encargada de hacer la transmisión de resultados de cada mesa electoral a las bases, a la central del Ministerio del Interior, era diferente a otras. Siempre ha sido Indra, que tiene unos sistemas espectaculares y lo hacen muy bien, pero como estos son unos contratos públicos, hay una licitación pública, se presentó otra empresa que ganó el contrato, sobre todo porque hubo una oferta económica mucho más baja. Entonces, claro, hay una ley que te obliga prácticamente, aunque técnicamente sea mejor la otra, si la oferta económica es mucho más baja, la ponderación al final influye. Yo cuando me enteré que era esta empresa me empecé a temblar porque en las dos últimas elecciones a rector de mi universidad, que todo se hace por voto electrónico, las llevó esta empresa y fueron un desastre absoluto. O sea, tuvimos que hacer un acto de fe, o sea, no funcionó el escrutinio y al final aparecieron con un pendrive y tuvimos que hacer un acto de fe de que lo que traían en el pendrive era realmente el resultado de lo que había votado la gente, ¿no? Bueno, el caso es que hubo muchísimos fallos. Como nuestro sistema es muy garantista y todo se basa en actas físicas, entonces las actas se guardan en las juntas de zona y provinciales. El escrutinio general se hace a las 72 horas del día de las elecciones, entonces siempre se tiene que comprobar que eso se coincide con los resultados transmitidos. Como los medios de comunicación estaban encima, los partidos también, y ya se vio que había muchos defectos, el 99% de los defectos se corrigieron en el escrutinio general. Pero ahí hay un problema que tenemos en España, y es que las juntas electorales de zona y provinciales, que son las encargadas del escrutinio general y que por ley están obligadas a abrir todos los sobres de cada mesa electoral y sacar las actas, no lo hacen por comodidad. Entran en la aplicación del Ministerio del Interior, leen los datos en voz alta, están allí los interventores de los partidos, y si ningún interventor del partido dice que hay un fallo, se confirman los datos, aunque puedan ser erróneos a veces, ¿no? Casi nunca ocurre nada grave. Pero en esta ocasión sí ocurrió algo, hombre, que ha sido un toque de atención y es lo que les voy a contar y con esto acabo. En un pueblo cerca de Granada, Alendín, que tiene 9.000 habitantes, hubo un error en la transcripción de los datos y la Junta Electoral de Zona, en el escrutinio que realizó a las 72 horas, no abrió eran solo 10 mesas electorales, no les hubiera costado tanto, pero no abrió las actas, dio por bueno, o sea, leyó en voz alta los resultados que había transmitido el Ministerio del Interior, que eran erróneos. Erróneos quiere decir que el resultado real eran, si no recuerdo mal, 7 concejales Partido Popular, 4 Partido Socialista y 2 Ciudadanos, y el resultado que daba el Ministerio del Interior era 5 Partido Popular, 4 Partido Socialista, 3 Ciudadanos, 1 Izquierda Unida. Nada que ver. O sea, le quitaban 2 al PP y le daban 1 a Ciudadanos y otro a Izquierda Unida. Pero perdía la mayoría absoluta, era... Bueno, pues esto no se detectó hasta el miércoles, fue el escrutinio general. El viernes el secretario del ayuntamiento recibe ya no el acta de proclamación de resultados, sino las credenciales de los concejales, con lo cual es un acto administrativo declarativo de derechos. Y la Junta de Zona, además, no es competente para rectificarse a sí misma. Entonces, la Junta de Zona nos envió un escrito a la Junta Central reconociendo, sin decirlo así, pero de alguna manera, hay un error. O sea, el error sí lo reconocían, lo que no reconocían era que era su error, y no sabemos qué hacer. Solucionen ustedes el problema. Ustedes son la Junta Superior, díganos. Entonces, claro, nosotros, bueno, les ahorro ya. Lo que hicimos fue, porque teníamos un problema, si era un acto administrativo declarativo de derechos, entonces, según la legislación española, para poder rectificarlo, habría que incluso pedir informe al Consejo de Estado para que avalase. O sea, hubiera sido un trámite de meses. Y la constitución del ayuntamiento era el siguiente sábado. Nosotros estábamos reunidos el martes o el miércoles. Entonces, no nos daba tiempo a hacer eso. Y al final lo que decidimos fue anular el acto
el acto declarativo del escrutinio, el acta que había aprobado la Junta de Zona, anulamos, por tanto, las credenciales emitidas y le dijimos a la Junta de Zona que con urgencia hiciese un escrutinio como tiene que hacerlo. Y además incluimos un severo correctivo a la Junta de Zona porque incumplieron la ley. Nosotros siempre, la Junta Electoral, desde hace años, cuando hemos detectado que las juntas de zona en muchos casos van por la vía rápida, enviamos una circular siempre a todas las juntas recordándoles su obligación legal, pero por desgracia no siempre se respeta. Creo que con este acuerdo es posible que algunas juntas de zona se den cuenta de que tienen que volver a los orígenes, ¿no? Yo recuerdo, porque yo he sido a veces, a mí siempre me han gustado las, bueno, como has leído el primer libro que escribí sobre el sistema electoral español, que es el origen fue mi tesis doctoral, siempre he participado mucho en procesos electorales, y yo recuerdo que los escrutinios generales de los años 80 duraban varios días, porque se abrían todas las actas, se miraba lo que había y eso tardaba mucho tiempo. Ahora dura una tarde. Entonces, es evidente que no se abren, o por lo menos no se abren todas. Lo que suele ocurrir, como decíamos antes, es que hacen un muestreo, pero claro. Bueno, les pido disculpas porque he hablado hora y media y es demasiado tiempo, pero creo que los temas eran de interés. De hecho, me he dejado algunos en el tintero, así que yo quedo a su disposición. Si todavía tienen ganas de que siga hablando y de me pregunten algo, yo estoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que creo que todos disfrutamos estos temas, nos resulta de interés y bueno, pues todo esto ha sido también materia de noticias, así que lo hemos también seguido a la distancia. No estoy seguro, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Dicen que ya fue hora y media. Están ya anestesiados. Está. Bueno, de todas formas, pretendemos, si el doctor Vidal nos lo permite, pretendemos publicar los apuntes para esta conferencia. Estoy seguro que va a ser de bastante interés y sobre todo porque tienen pues la jurisprudencia, por así decirlo, más reciente de la Junta Central Electoral Española. Si no hubiera más, pues daríamos por terminado este evento, entregándole el reconocimiento correspondiente a don Carlos Vidal. Y con esto terminaríamos el evento. Gracias.